Queridos amigos de Campestre Media, nos encontramos en otro episodio muy contentos de acercarnos nuevamente con ustedes y traerles aquí directo, en especial, a personajes con grandes experiencias, con grandes historias y pues por supuesto que el día de hoy no puede ser la excepción. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, Pedro Cruz Camarena, que muchos de ustedes recordarán por ser exdirector de la Fundación Castro Limón por muchísimo tiempo. Tiene un gran currículum, es piloto aviador, doctor en ciencia política, maestría en comportamiento humano, maestría en dirección empresarial con especialidad en desarrollo organizacional y licenciatura en administración militar. Un currículum que vamos a ir platicando un poquito más en esta charla. Especialista en comportamientos colectivos. Querido Pedro, muy bienvenido a Campestre Media y a Trend Talks. Muchas gracias, me siento honrado de estar aquí. Esta compañía ha crecido mucho. Conozco a personas que le dieron vida a esto desde hace bastante tiempo y me agradezco mucho del espacio de poder compartir ideas y compartir la esencia de una persona que espero que aflore un poco de mí, de mi esencia, que como lo dije hace un momento, es la esencia de alguien es más allá de los títulos o de los puestos. Es realmente lo que queda. Y a veces el ego nos dice, no puedes quedar así, porque entonces ¿dónde están los títulos? ¿Y dónde está lo que hiciste? ¿Y a qué perteneciste? ¿No? Pero estoy muy, muy tranquilo y muy orgulloso de estar aquí, agradecido. No, hombre, al contrario, nosotros súper contentos porque la verdad es que las cosas buenas y las buenas noticias son para compartirse y en Campestre Media pues no podíamos pasar la ocasión de hacerlo. Ya son un par de años en que Trend Talks está aquí al aire. Wow. Y con estos invitados tan especiales. Pedro, como ya lo platicamos, es especialista en comportamientos colectivos, ha sido académico, tiene más de 20 años como académico, ¿verdad? En psicología de las masas, psicología del mexicano, experto en materias de seguridad, inteligencia, pues academia con experiencia internacional también y habiendo trabajado en los 3 niveles de gobierno, ¿verdad, Pedro? De toda esta experiencia y habiendo sido también piloto aviador y tantas cosas que uno pensaría tan diversas, ¿no? ¿Qué es lo que el día de hoy más te ha enorgullecido? Bueno, es que son muchas cosas, pero en este momento... Tu pregunta es difícil. Es una pregunta de profundidad que me gusta porque eso habla de tus tablas para entrevistar. Mira, yo he vivido, Carmen, con intensidad lo que he hecho. Mi pasión primaria, te la puedo asegurar, era volar aviones. Y era volar aviones donde vas tú solo con el avión, es decir, jets que pueden generar altas gravedades de esfuerzo en el cuerpo. Vas tú solo con el avión. Y esa fue una pasión que duré mucho tiempo. 25 años en la Fuerza Aérea Mexicana. Fui instructor de vuelo también. Y dentro de esa primera pasión que bien me preguntas, tuve que, de una forma prematura, renunciar a ella cuando mi esposa tiene su segundo embarazo. Y mis hijas, que son cuatas, después de un embarazo muy cortito a los 4 meses, se detectan problemas y ellas nacen de 6 meses. Wow. En ese momento en que mi esposa estaba embarazada, con problemas de presión sanguínea altísimas, yo ya habíamos regresado de Estados Unidos, porque estuve allá representando a México en la Embajada de México, y me cambiaban de Zapopan, Jalisco, a Ciudad Pemex, Tabasco. Mi esposa con las piernas así, con una presión altísima, que los médicos me decían, si a tu esposa le detectas 171, no 171, tienes que hospitalizarla. Entonces, vivíamos dentro de la base aérea ahí en Zapopan, y yo literalmente me escapaba para tomar la presión, 169, 170, me corría. Y me llega un cambio. Yo dije, por favor, no me cambien, mi esposa. Pero es que a medida que tienes ciertas jerarquías o ocupaste puestos de ese nivel de importancia, ya esto era mucho más complicado. Entonces me dijeron, no es posible. Y dije, con todo mi pesar, aquí está mi retiro precipitado. Wow. En retrospectiva, Carmen, te lo digo con toda honestidad, fue una decisión, creo que de las más dolorosas que he tomado. En retrospectiva. Ahorita me doy cuenta que fui de las más inteligentes, porque adoro a mis hijas. La verdad, quiero mucho a mis hijas. Entonces, por ese dejé mi uniforme y mi overol de vuelo, pero me puse un papel de papá
papá fallido, por supuesto, ningún papá sabe sabiendo ser papá. Uh-huh. No hay papás perfectos, como tampoco habemos hijos perfectos. Pero tuve la oportunidad de vivir a mis hijas, en toda su magnitud. 3 hijas. 3 hijas, sí, una mayorcita que es ingeniera, está en Kansas trabajando, y las 2 gemelas que están en 1 año y medio salen de la universidad. Qué hermoso. Entonces, las pude vivir, Carmen. Y vivirlas no solo es estar ahí en casa, sino ver su desarrollo, compartir con ellas, llevarlas a la escuela, ir a los disfraces de sombreros locos, a los carnavales, donde éramos muy poquitos varones, la mayoría mamás, que no estoy emitiendo ningún juicio, porque así era, ¿no? Pero para mí eso era muy padre. Entonces, esa creo que fue una pasión importante. Otra pasión cuando pasé por esa parte es que fui secretario de Seguridad en Tijuana. En tiempos difíciles, ¿qué años fueron esos, Veras? Fue en el 21. Fíjate okay. que ya no era tan delicado. Sí estaba, por supuesto, Tijuana tiene una condición sine qua non con respecto a la República Mexicana, porque estamos pegados con Estados Unidos, que es un mercado altamente consumidor de droga. En Tijuana, te voy a dar un dato muy interesante. Nos encantan los datos, somos medio nerds aquí. ¿Así, verdad? Sí, claro, nos encantan. Mira, comparte. En Tijuana, por lo menos en la estadística, porque yo también soy de números, por mi formación académica, pero en Tijuana en el 2021, de cada 10 homicidios dolosos que había aquí, para el auditorio si no lo conoce, doloso es cuando hay intención de matar. El homicidio culposo es cuando hay un atropellado, etc. ¿no? Entonces, de cada 10 homicidios dolosos en el 21, 9 tenían relación con el narcotráfico. Con consumo, con venta, con... Eso no existía en ninguna otra parte ni del país, yo creo que... Con ese nivel no, con ese nivel no. Habría tal vez un 6, un 7% en lo más alto, pero Tijuana tiene esa condición. Es decir, la gente común, como tú, Carmen, si estabas aquí, como David, etcétera, si no tenemos nada que ver con drogas, podemos caminar en la calle de una manera cotidiana. Entonces, me nombra a mí secretario de Seguridad, y vivo al recibir 6 homicidios dolosos por día. Wow. Por día, que era mucho. Y para mí te digo que fue muy interesante porque mis propias percepciones que yo tenía de la Policía Municipal de Tijuana eran compartidas por muchas personas en términos de los policías no sirven, todos son corruptos, todos son X. O sea, las etiquetas rápidamente que los seres humanos, para tratar de entender algunas cosas que escapan de nuestra realidad y para darle una cuadratura al círculo. El frame, ¿no? El marcado ahí. Sí. Yo sé nada más que hay 2 colores, es blanco y negro, por ejemplo, y tú me dices, es que este es como rosa, te digo, sí es rosa, pero nace del negro, porque tengo que encontrar en lo que tú dijiste bien, en mi frame, en mi esquema de visualización de una realidad, tengo que encontrar algo que cuadre, porque si no, se genera en mi sistema, en mi mente, una inquietud o una incomodidad. Y los seres humanos vivimos inquietos con eso. Entonces, esa fue otra parte que me gustó, porque yo traía ya mucha capacitación para poder entender un poco esa dinámica de los policías. Y los conocí. Nada más estuve 7 meses. Pero en 7 meses, la cifra se redujo de 6 por día a 4 homicidios dolosos por día. ¿En tan poco tiempo? Sí, en tan poco tiempo. ¿En dónde crees que radica una oportunidad de transformación como esta que lograste con un equipo también que están muy expuestos a entornos muy, muy difíciles también, o día a día que puede ser muy... Sí, estoy de acuerdo. El entorno sigue siendo el mismo. Recuerda que lo dije, que estamos en la frontera. Sí. Si cruzamos la frontera en este momento, Carmen, el año pasado murieron 110,000 personas por sobredosis de opioides. Y aquí tenemos... Vamos a hablar también de eso, ¿no? También más a profundidad, porque es un tema que es muy importante, no solo porque eres un experto totalmente en eso, sino porque la sociedad y ameritamos saber qué está pasando, claro. ¿no? Sí, este encuadre lo hago para ver cómo aquí a pocos kilómetros donde estamos en este momento, 120,000 personas se murieron por sobredosis de opioides. Y aquí tenemos un promedio de casos detectados de consumo de fentanilo, por ejemplo, de 500. ¿Cuál es la diferencia? Todos nos preguntamos, ¿es la policía? ¿Es esto? No, es la sociedad. Aunque la sociedad es perfectible,
pero realmente lo que acabamos de comentar fuera del aire de la convivencia de familias, de cómo los papás chequeamos a los hijos, estamos atentos a ellos, cómo llamamos a veces la atención, aunque tengamos 40 años, todavía tenemos una pequeña llamada de atención, de que cuando hay algo de dolor o algo de fiesta, las familias nos juntamos. Esa es una gran condición, es un factor importante de protección que tenemos en México. Sí. Por eso es una de las causas multifactorial. Pero una de las causas es esa, la diferencia de la constitución familiar y convivencia de este lado de la frontera a la que se vive. Que a veces dicen, es una crisis de salud. Pues es una crisis de salud, pues es una crisis de la sociedad y la comunidad, ¿no? Y la falta, como bien reiteras, del soporte, de esa estructura. Había, bueno, una historia, pero es una referencia que me dicen. Cuando un hombre muere, o es viuda, normalmente, si es la mujer la que se va primero, dicen que el hombre vive pocos años después, tampoco vive tanto más, en una edad un poco más adulta, ¿no? Pero cuando una mujer enviuda, ella sobrevive, digamos, a la muerte del marido muchos más años de lo que pasa, ¿no? En el primer caso. Decían, ¿pero por qué? Es un poco, ahí siento que va un poco lo que pasa en Estados Unidos y aquí, ¿no? Que la mujer tiene esta red de contactos, este soporte, la comadre, la vecina, la prima, la hermana, la tía, que no lo permiten decaer, digamos, ¿no? Que se deja abrazar, ahorita lo decías también, este soporte, y que esa red le da un poder y una fuerza que a lo mejor no sabía que tenía o necesitaba, ¿no? Cierto. Y el hombre no siempre es igual de receptivo, ¿no? Y como que me acordé un poquito de eso, ¿no? Que a veces hace falta ese apapacho, ¿no? Tiene razón, además el hombre sociedad, es menos afecto y expresión de sentimiento, entonces retiene mucho, ¿no? No siempre es igual, no es todos los hombres, pero suele ser que culturalmente los hombres retenemos un poco más la emoción, el sentimiento, y la mujer es más expresiva, entonces no retiene tanta carga. Entonces, esta parte de lo que me preguntabas fue para mí una experiencia formidable porque conocí a muchos policías y me atreví a establecer un lema, Carmen, cuando empecé, que dije, una locución latina que les puse que se llama quid pro quo, es decir, yo les doy a ustedes y ustedes van a hacer su trabajo de forma. Entonces, de este lado yo empecé a conseguirles cosas, le dije, pero espero de ustedes, número uno. Y número dos, dije, esto era para la sociedad. La policía de Tijuana tiene que respetarse. Lo sigo diciendo, Carmen, pero yo le dije a los policías, eso lo voy a decir hacia los reflectores y hacia los reporteros que me entrevistaban así, ¿no? Les voy a decir esto, pero acá les voy a decir, gánense el respeto. Dense a respetar. Y conocí hombres y mujeres, Carmen, de extraordinario valor y calidad humana. Increíbles. Hombres de 15 años, 20 años, me decía un señor, nunca había hablado con un secretario. Y yo me metía a todas las oficinas pequeñas, visité todos los lugares y conocí mucha la esencia y el espíritu y dije, entonces ya tuve que meter un poco de formación y dije, a ver, estos son seres humanos como cualquiera, pero la etiqueta que la sociedad les pone suele ser negativa. Entonces ellos generan conductas reactivas a un rechazo. Mi conducta para poder soportar el dolor de sentirme rechazado. Eso ocurre en policías y en cualquier ser humano. En todos los aspectos. Sí. Entonces, la gente me rechaza, yo siento feo ser rechazado, entonces activo una conducta reactiva y lo que tú ves es una conducta mala, entonces es un círculo de vicio donde lo que tú ves tienes razón. Y viví esos 7 meses trabajando con programación de lingüística con ellos, hablando muy de cerca, haciendo cosas, pero dije, falta algo. Y aquí viene otra pasión. Terminando esos 7 meses que terminé, porque terminó la presidenta municipal con la que estuve, me asignan que algo que es providencial por Dios, yo creo en Dios, y dijo, ok, ya viste lo que falta aquí un poquito con los policías, ¿no? Entonces te vas y fui director de la Academia de Policía, donde se forman los policías que vemos en la calle. Wow. Entonces dije, caray. Que día a día se la parte, ¿no? O sea, con perdón, así, francés, tu expresión está perfecta, sí. pero en realidad, o sea, en un destino como este, digamos, en una ciudad como esta, ha de ser el reto triple X, ¿no? C'est vrai. Para sí, contestar lo que dijiste en francés. Sí, exactamente. Porque llegan allá jóvenes, hombres y mujeres jóvenes, entran a la academia internos 6 meses, saliendo sábados y domingos, y después los entregamos a la sociedad con una placa en el pecho, ¿ok? Entonces dije, perfecto,
Llegué aquí después de conocer la mística de la policía en las calles. Aquí hay una gran oportunidad. Entonces me puse a revisar la currícula formativa, a ver cómo los formamos. Tráigame todo. No, resulta que los policías se forman a nivel federal por un plan rector. ¿Me parece bien? Entonces, a ver, vamos a ver. El ser humano, como tú bien lo sabes, Carmen, no somos o podemos conceptualizarnos en tres: en cuerpo, en mente y en espíritu. ¿De acuerdo? Eso es normal. Entonces, a ver cómo está la currícula dividida. Ya empecé a revisar todo, a ver, todos estaban ahí. El 94% de la currícula formativa de los policías de toda la República Mexicana tienen su contenido para desarrollar la parte cognitiva. Es decir, materias, derechos humanos, las básicas de ley, intelectuales y todo. Feminicidio, todo. O sea, 94% trabajamos la mente de los policías. Un 4% para trabajar el cuerpo. Solamente un 4%. Por eso hay policías obesos. Pero deja todo eso, ¿no? O sea, toda la relación que tiene, ahora sí la emocionalidad, lo mental con el cuerpo, pues que te lleva y te mueve para tener estos trabajos de tan altos niveles de estrés. ¿Cómo le haces para no infartarte a la media? Nos queda un 2%. El 2% únicamente para la parte ontológica, que es la del ser. Entonces, fíjese bien, 94% para trabajar la mente, que está bien, yo no estoy diciendo que está incorrecto. Tienen que saber. 4% para el cuerpo y 2% para la parte ontológica. Y dije, la parte del ser, ¿dónde está el ser? Pero el los ser, valores, pero todo eso está ahí, ¿no? Todo eso está ahí. Entonces, ¿qué esperamos como ciudadanos cuando un policía esté en la calle? Que sea honesto, que resista las tentaciones de los delincuentes cuando le ofrecen, que los celulares no se conviertan en algo para retener, que no pidan la mordida. Eso es a través de valores, como bien lo dijiste tú. Pero su currícula formativa únicamente les da el 2%. Entonces dije, a ver, ¿cómo evaluamos ese 2%? Tráigame, ¿cómo lo evaluamos, por favor? Ahí me trae un montón de papeles. Y me pongo a revisar y decía, examen de valores. Diga la definición de lealtad. Lealtad, no sé qué. Bien. Entonces esta persona sacó 10 en valores. No. En su definición. Sacó 10 en un examen de conocimientos, 94% en mente, dando definiciones. Entonces dije, vamos a dar una sacudida a esto. Unos buenos test aquí, ¿no? Sí. Entonces me puse a revisar y como es un programa federalizado, hay que cumplir con unos requisitos mínimos. Y dije, ok, sin rebasar esos requisitos mínimos, quiero que me rescaten horas del trabajo de mente. Porque luego hay temas que son de moda. A ver, denle 20 horas más de derechos humanos a los policías. Y denle 50 de feminicidio. Y denle 60 no sé qué. Entonces, los saturamos de contenidos. Terminaban sus clases a las 6 de la tarde. Entonces me rescataron ahí unas horas y por primera vez, eso fue en el 22, por primera vez en la historia de la academia, todos los oficiales que se formaron 2 generaciones tuvieron terapias individuales, por lo menos un par de terapias. Pero y antes de esto, no puedo creer. Sí había un departamento de psicología, pero hay una creencia. Pero a veces que ya tronaron la palomita, ¿no? ¡Claro! O sea, no antes, no era título preventivo porque no había esa formación. Tú lo ves exactamente como debe de ser y lo ves como un ser humano con necesidades que todos tenemos, hombres o mujeres. Y cuando yo llego a un lugar y voy a una terapia, no es que esté mal o esté loco. Seguramente tengo trastornos y traumas de mi infancia que yo voy a trabajar. Entonces tuvieron terapias grupales con una fogata, pedí apoyo. Me sobraron psicólogos que me ayudaron a conducir las fogatas, en donde hubo dinámicas profesionales, todos en grupo. No te imaginarás los diagnósticos de por qué querían ser policías. Te asustaría de escuchar algunos. No lo voy a decir, pero algunos diagnósticos horribles. Pues me atrevo a decir que sus infancias no necesariamente a lo mejor estuvieron bonitas. A mi papá lo mataron unos delincuentes de quiero ser policía porque yo... Bueno, el médico, un poco por ahí va la cosa, ¿no? Exacto. O sea, lo que nos mueve es un poco lo que nos adolece o nos... sí, lo que nos duele, ¿no? O nos duele. Entonces, otra de mis pasiones. Llego a ese lugar, no me dejen pasar de este límite, terapias, entonces... Implementé un programa de formación integral para el policía. Gradué 2 generaciones. Les denominé la generación del cambio. Les dije, cuidado con la soberbia. No son mejores que los otros, pero tienen una doble responsabilidad de reescribir la credibilidad de la policía de Tijuana. Bueno, no solo de Tijuana, porque ahí formé de todos los municipios y del estado también. Pero yo pensaría, ahorita que hablan de estadística y hablando de estos programas federales,
¿no tiene que haber una línea, una vara para medir o una referencia que sí sea nacional y demás, pero otra que sea a lo mejor puro tema fronterizo? Porque, a ver, no se comporta lo mismo, ni que decir particularmente en una frontera como Tijuana, California, Baja California con California y demás, sino a lo largo y ancho de toda la frontera en México, ¿no? Que ha de tener números y temas que le quejan muy particulares con respecto a lo nacional. ¿Cómo varía entre lo que pasa en México general a lo que pasa aquí que te tocó ver? Sí, tu visión es acertada, Carmen. Estoy de acuerdo con ella. Claro que debe haber. Sí hay, sí hay. Okay. Nada más que te dicen, este es el mínimo que tienes que cubrir. Y de aquí para acá, pues cada estado póngale lo que quiera. Sin embargo, uno de mis objetivos de vida a esta edad, después de todo lo que viví, es que esa currícula formativa se llegue a modificar. Si tengo que hablar con la presidenta Claudia Sheinbaum, traslade a otros espacios también, porque es un gran logro, pero luego, ¿por qué no esta referencia, ¿no?, de programa que tuvo éxito se replica? O no sé si ya lo están haciendo, quiero decir. No se puede hacer porque tiene que respetarse. Desafortunadamente, cuando hay cambios de mandos y cambios de gobiernos, suele tener un reset. Y empezamos porque yo traigo ideas novedosas, porque traigo equipos de más capacidad, etc. Es algo normal, pero no necesariamente lo idóneo para planes a largo plazo. Estamos hablando de cultura y de educación. Correcto. Eso no es corto plazo. Eso no dura 3 años ni dura 6. Eso es una siembra completa. Esa es una siembra diferente. Sí, entonces, por eso te quería comentar que esas pasiones que tuve y antes de esta parte de seguridad, una vez que me regreso un poco al relato, dejo la Fuerza Aérea como mi pasión. Aquí en Tijuana tuve mi primera clase, que conservo porque me encanta, psicología de las masas. Y me invitan a la Fundación Castro Limón, de niños con cáncer. Ahí tuve una transformación en mi vida increíble. Lo platicamos un poquito, te digo, de tener este espacio compartido con ustedes. Pero hablábamos de qué ha sido uno de los puntos así de no retorno en la vida y carrera de nuestro invitado de hoy, Pedro. Sí. Cuéntame. Sí. Me llaman, no tengo el dato exacto de cómo es que las coincidencias esas de las que hablabas tal vez, ¿no? Porque luego dices que aunque le busca uno... Sí, le busca, sí, no, pero... No tiene todo el sentido que... La anterior directora ya había cerrado su ciclo. Y ya me acordé. Yo estaba un día fui, creo que a dar me contrataron para dar un taller, porque cuando me retiro precipitadamente de la Fuerza Aérea, pues me quedo relativamente sin empleo, esa es la gran verdad, con mis hijas y con mi uniforme colgado ahí, y mi ego diciéndome, hey, ponte el uniforme, porque entonces, ¿qué onda con tu valor y todo lo que hice? Mi uniforme está lleno de condecoraciones y medallas, ¿no? Póntelo. Entonces, me contratan para dar un taller sobre tanatología, que es los procesos de duelo, ¿no? Y ahí en ese taller había 2 mujeres que fueron importantes en su tiempo, que eran de la Fundación Castro Limón. Cuando terminó el taller, se aproximó y me dice, oiga, ¿no nos puede dar un taller? Somos una fundación así. Nada más que no tenemos dinero. Y dije, pues yo tampoco, entonces ya, ¿no? El dinero ya no es problema, ¿no? Ya no es problema el dinero. Y voy a dar ese taller y ahí estaba la mamá de uno de los jóvenes que murió, que dio paso a la creación de la Fundación Castro Limón. Wow. Castro Limón son 2 apellidos diferentes, de una familia Castro y otra Limón. Entonces, la mamá del joven que murió de la familia Castro estaba ahí como voluntaria, le gustó el taller, me pidió que dieran otro más, participé en un pequeño congreso, pasa el tiempo, surge la necesidad, ¿por qué no le hablan a Pedro, no? Me decían el mayor, porque mi grado es mayor. Entonces, sí, no. Total, hubo oposición de que no, es que él es militar, ¿cómo venía aquí? No tiene perfil. Total, me llaman, me contratan y ahí empieza un cambio importante. Te voy a decir honestamente, a mí me llamó la atención que era un puesto directivo, para lo que yo me había preparado, una maestría, ¿no? Entonces dije, claro, puedo hacer. Entonces llegué, hice un análisis así tremendo de procesos y había mucha oportunidad que hacer, porque la fundación estaba creciendo, habían construido el hospital. Entonces es muy interesante ese cambio y empiezo a convivir con los niños, con las familias, lo que te comentaba fuera del aire, que me tocó ver la muerte de
más de 30 niños y niñas en diferentes, estuve 9 años como director. Y eso fue un dolor especial para mí, desde un bebé de 8 meses, que yo con un tumor en el cráneo, en la cabeza, hasta jovencitos de 17 años, ¿no? Milagros. Ahí también empecé ¿Eres creyente? a creer, claro, que creo en Dios. Pero sobre todo ahí, antes de, mi vida fue pragmática. Sí creí en Dios, pero no como hasta que vi los verdaderos milagros. O sea, creo que llevaría otro programa, narrarte los milagros que viví. Milagros, Carmen. Que la verdad, mi marco de referencia, ¿no? Ya tengo que acomodarlo porque es que la Cosas ciencia... que no tendrían explicación. Que nos comparta que sea uno que te haya impactado de sobremanera. Bueno. A propósito de estas fechas de Navidad, Sí, Año Nuevo, sí, la verdad, sí. son momentos para empujarnos y para darnos oportunidad de volver a Con creer, gusto. ¿no? Te lo voy a tratar de hacerlo rápido. Sí. Yo tenía como 5 años en la fundación, tal vez, sí, unos 5 años, y estábamos trabajando al 110% de capacidad del pequeño centro oncológico. ¿Cuántas personas atendían ahí, perdón? Pues teníamos pacientes, como 70 pacientes, nada más que los pacientes en cáncer infantil son el 90 y tantos % son ambulatorios. Wow. Vienen por su quimioterapia en la mañana, les pasan ahí algunas horas, se ve que estén y se pueden retirar. Entonces, no es que estén 70 encamados, ¿no? Entiendo. Pero tenemos 70 pacientes activos, que eso es mucho. Entonces, estábamos trabajando al 110% de capacidad. El director médico de aquel entonces, el doctor Lozano, un médico bastante reconocido, un buen médico, él me decía, yo era director general, entonces él me reportaba a mí y me decía, amigo, estamos chiquísimos, ya no podemos recibir, oye, haz el esfuerzo, no, ya no podemos. Y estábamos así con que ya era el 110 ya estábamos 10% sobrados. Ya no se podía porque nos acercábamos al error por omisión, por el estrés, porque hay uno de más, se nos descuida un paciente, una gotita, lo que sea, entonces es lo que ya se tiene que cuidar. Entonces estás cuidando la vida por cáncer y por un error o una negligencia se muere. Entonces no podemos eso. Estábamos así en ese momento de saturación. Y Carmen, esa semana me llegan 3 solicitudes de ingreso. Las solicitudes las valoraba yo. Pasaban por todo el proceso médico, trabajo social, etcétera. Y ya el visto bueno lo daba yo para ingresarlos porque son dinero. Y me llegan 3 solicitudes. Me acuerdo que era un viernes como hoy. Me fui fin de semana y créeme que ahí le pedí a Dios que me dijera cómo le hago. O sea, en mi visión objetiva, todavía no tenía el doctorado, pero yo era muy de números y eso, la ciencia médica y todo, dije, pero aquí ¿cómo se le hace? O sea, en aquel tiempo... Te preparaste de muchas formas, pero a lo mejor para esa línea... Para pedirle a Dios de esa forma no. Sí. Para pedirle a Dios de esa forma no me había preparado. Y en aquel tiempo éramos los únicos que atendíamos cáncer infantil en Tijuana. Wow. Entonces si no los admitíamos, estas personas iban a ir a morir a sus casas. O a ir con algún médico que les diera algún paliativo para que no los dolieran. Qué fuerte. Y yo ese fin de semana le dije a Dios, Diosito, dime cómo le hago. Y tú con hijas jóvenes también. Yo con hijas de mi edad, no, chiquitas, niñas, de la edad de los niños. ¿Cómo le hago? Entonces, el lunes se muere un paciente de los regulares. Se abre un espacio. En esa misma semana se mueren otros 2 pacientes, que yo no hubiera querido, por supuesto. Es más, para la Fundación Castro Limón, 3 fallecidos en una semana era inexplicable. Creo que fue la única vez. Pero le pedí a Dios, ¿no? Le pedí a Dios. Entonces... Sí, no como que tú definas los tiempos de... Ten cuidado con lo que pides porque se te puede conceder, ¿no? Y no es que yo hubiera deseado eso. Yo no sabía qué le pedía a Dios. Dije, ¿cómo le hago? En una semana se mueren 3, los 3 que necesitaban entrar. Wow. Pero si tú crees que ese es un milagro, es parte del milagro. El chico que murió el lunes, 6 meses antes había tenido una recaída grave. Cuando los chicos llevan su proceso de quimioterapia, de acuerdo a los ciclos que el médico les mande, de acuerdo al análisis multifactorial que hacen, termina su ciclo y se le hacen una medición, estudios. Si esa medición sale negativa, en ese momento
el niño o la niña pasan a remisión, que no significa todavía una salud total, sino que pasan en remisión. Y hacen vigilancia. Hacen vigilancia durante 5 años. Okay. Si esos durante 5 años no regresó el cáncer, entonces se les considera sobrevivientes de cáncer. Y para nosotros en Castro Limón eran graduados y hacemos una ceremonia bien padre. Bueno, este niño, pues, tenía 11 años cuando murió, llegó de 6 con nosotros. Tuvo 2 recaídas. Y en la segunda recaída se puso muy grave. Y llega el médico a mi oficina, el director médico, y me dice, Pedro, pues se llamaba Yair el niño. Dice, Yair está muy grave. Y esto me lo dijo el viernes, que yo estaba pensando cómo le haría. Y le dije, oye, ¿y cuántas semanas? No, ya mañana no sobrevive. No, déjame decirte, eso me lo dijo 6 meses antes de la solicitud de ingreso. Para mañana ya no amanece. ¿Mañana no amanece? ¿Cómo? Está muy grave, pero gravísimo. Porque tiene un tumor, se subió al cerebro, estaba muy grave. Bueno, pues trabajo social, psicología y todo listo es un procedimiento que se practica. Pues llega el lunes, yo no recibo llamada el fin de semana y dije, hey, ¿por qué no me hablaron? De Yair, ¿no? Porque siempre que había un fallecido me hablaban. Y llego el lunes, llego reclamando el lunes, no, ¿por qué no me hablaron? No, todavía no muere. Bueno, estaban los papás ahí, el papá Balbón, la señora ojerosa, en la cama esperando a que dejara de latir el corazón. Pasa ese lunes, el martes, el miércoles, Yair abre los ojos con una semblanza, Carmen, muy diferente. Y dice, mamá, quiero jugo. ¿Le podemos dar jugo? Y el médico, pues ahorita denle lo que sea, ¿no? Pues, finalmente está ya por morir. Sí. Toma su jugo y Yair tiene una mirada tan especial, Carmen, pero tan especial. Y dice, mamá, porque este niño, producto de 6 años de tratamiento, ya estaba molesto por los químicos en su cuerpo, por tener que estar comiendo cosas. No, un niño pensaría que estaba jugando, disfrutando sus amiguitos, su infancia, sí. No, lleno de cosas. ¿No? Entonces estaba harto y era un poco grosero ya. Esa es la verdad, ¿no? Pero por lo mismo que estaba ya harto. Pero en ese momento le dice, mamá, soñé. ¡Wow! Y estamos todos así. ¿Qué soñaste? Dice, soñé a 2 pacientes que habían fallecido, que era el bebé de 8 meses y otra niña de 13 años que había muerto. Y dice, soñé a él y a ella y estaban en un lugar muy bonito. Dice, y yo los vi y quería acercarme a ellos. Y me quería levantar de la cama y lo empecé a hacer y me decían, vente Yair, vente Yair. Y yo quería, y cuando casi los tocaba, se apareció Dios y me dijo, tú todavía no, hijo. En ese momento abrió los ojos y así tus lágrimas, que son tan humanas y tan bonitas, corrieron de todos nosotros. Yo volteé a ver al médico y el médico con una cara así de escepticismo. Y el niño, fue tanta la dosis que le dieron de más que se le atrofió un poquito su andar, pero vivió 6 meses más. Y llegaba con su sillita de ruedas. Y yo tenía un código de comunicación con él, como estaba muy molesto, pero él me tenía una cierta consideración. Entonces yo de lejos lo veía y le decía así. Y cuando me decía así, es que estaba feliz. Y cuando me decía así, es que estaba de malas. Entonces ya más. Y cuando llegaba en su silla de ruedas a tratamientos, yo le decía así, y me decía, espérate. Y se bajaba de su silla de ruedas, así como podía, se iba para atrás, se paraba y empezaba a caminar, es decir, de esa semiatrofia que tenía, estaba casi caminando. Y muere el lunes, que necesitaba yo un espacio. Entonces, si te fijas, toda la sucesión de 6 meses, me encantaba a mí retar al médico. Lo hacía con respeto. Es un regalo para todos. Imagínate esa vivencia, el impacto que puede haber tenido los que estaban viviendo cosas tan tremendas, o sea, no nomás desde fuera, sino sus compañeritos o demás, ¿no? Que te cuenta que ha visto y practicado a Dios y que te dé esas ganas de seguir luchando y de saber esa rendición, ¿no? Y no era una familia de las que van a la iglesia los domingos,
Era una familia creyente, pero poco practicante. Pero lo describe, porque después, ya con tiempo, cómo lo viste y todo, y describe a Dios de una forma tan hermosa. ¿No crees que lo describe como está en las imágenes? Lo describe como mucha luz y una persona muy tranquila. Y él dijo, todavía no, hijo, vete. Él no sintió como que enojo porque todavía no, él no sintió miedo, no sintió nada más que, ok, en ese momento, y es cuando abre los ojos. Entonces, para él, el director médico era médico, pediatra, hemato-oncólogo, o sea, eminencia. Y yo lo retaba, le decía, a ver, amigo, ven, explícame, por favor, tu pronóstico de 2 días a 6 meses. Y él decía, no, es que... Le dije, mira, amigo, pues entiende que está... Arriba de nosotros hay un ser, como tú lo quieras conceptualizar, que es quien determina todas las cosas. Entonces, ese detalle, tú me pediste que contara un milagro, pero fueron 2 milagros a la vez, porque él se levanta cuando todos decían que ya, y muere cuando el tiempo perfecto para dar paso a otro paciente. Viví esos 3 o 4 momentos así de que hacen resonancia en mi ser. Y yo llegaba a casa y abrazaba a mis hijas y los ojos se me llenaban de lágrimas porque, que me lo juntaron en su cuarto y viendo cosas absurdas, necesarias, no son absurdas, pero como ahogándome en un vaso con agua en ocasiones por conductas de mis hijas, cuando en realidad había niños que estaban por sobrevivir una quimioterapia más, ¿no? Y a veces no lo lograban. Entonces esas vivencias también pues me dan una parte un poco más de mi ser, para poder después llegar a ver a los policías con otro nivel de ojos. Soy estricto porque soy militar y soy muy disciplinado. No es como que a todo el mundo va a hacer lo que quiera. Claro que no. Llamé la atención, levanté actas a los policías, a los que lo meritan. Pero primero los vi como seres humanos y que gente que tiene que respetarse. Entonces la etiqueta de que, no, qué malos y qué corruptos, cambiársela. Y claro, si alguno no se ajusta, sancionarlo. Y tendría que ser entonces primero el ser y luego la construcción de todo lo demás encima, ¿no? De ahí viene lo que tuviste, de la formación. Si tenemos 94% para ser especialistas en derechos humanos, en derecho básico, en conductas antisociales, en mente, ¿por qué no trabajamos un poco más en el ser? De hecho, te establecí otra frase que me gustó ahí. A ver, que no las comparto. La frase es formar seres individuos en valores que cumplan funciones policíacas. En lugar de hacer policías y luego traerlos a cursos de valores porque fallaron allá. Entonces, desde la academia haces énfasis en la parte ontológica y siempre hay debates que decían, no, espérate, Pedro, es que ¿cómo les vas a quitar derechos humanos? ¿Les vas a quitar el derecho básico? No les voy a quitar. La formación de un policía debe ser como la de un militar. Nosotros nunca dejamos de formarnos, pero nada más es una formación básica que te permite hacer las funciones básicas. Entonces, una vez que ya tengas tu placa, ya seguirás formándote en los tiempos que tenga la misma policía de cualquier municipio, pero por lo pronto ya practicaste valores. De hecho, ahí en la academia, todos con terapias individuales, con terapias grupales, con expresiones de miedos, una integración muy padre que se hizo. Los locros no tenían llave, entonces no se perdían cosas que empezaron a decir, pues claro, o sea, es como, hay teorías, ahí habrás leído del experimento del carro con los vidrios rotos. A mí me encanta, me gustaría que lo compartieras si eres tan amable con la audiencia. Hubo un experimento para conductas sociales, entonces se puso un automóvil, 2 automóviles, uno en un barrio muy deprimido en Estados Unidos, un barrio muy pobre, y otro en un barrio pudiente. Y el barrio, el automóvil, en el barrio elegante, le rompieron los cristales. Y al que estaba en un barrio pobre no se los rompieron. Y entonces midieron con cámaras ocultas a ver en cuál carro ocurrió el primer acto de vandalismo o de robo. Y ocurrió en un barrio elegante porque tenía los vidrios rotos. Es decir, la lectura, la interpretación de este experimento tan padre es que si tú percibes que algo ya está mal, entonces es más fácil que lo incurras. O sea, es que, dice una persona, es que Tijuana es increíble porque aquí es un caos. Sí,
Pero el caos lo hacemos los ciudadanos, ¿no? Usted que se pare en doble fila un momentito, ¿no? Porque su hijo va a salir de la escuela. Entonces, ¿qué crees que va a pasar subsecuente? Sí, como resultado. Cruzas del otro lado para acá, ya traes ahí los $20 por si te llegan a parar, entonces es fácil. O sea, eso lo hacemos los ciudadanos, ¿no? El policía es parte estoy totalmente de acuerdo, porque un policía que sea más resiliente, que esté más en su ser, pues rechaza la mordida y hace la infracción. Pero este es un proceso, o sea, en 7 meses, Carmen, lo digo con toda modestia, y no quiero llevarme crédito, no quiero, pero en 7 meses es apenas una probadita de cómo las personas reaccionan cuando las tratas con más dignidad y respeto. Y sí se puede, yo sí creo que se puede hacer, y lo voy a repetir. Si tengo que hablar con la presidenta, Claudia Sheinbaum, para exponerle esta necesidad de modificación de la currícula formativa de todos los oficiales de policía de la República Mexicana, hablaré con ella. Y aquí habrá más de 2 que te van a Aquí van a levantar la mano, sí. Aquí ya tengo Carmen que me va a apoyar. Entonces, sí. Y varios de nuestros invitados, previamente, sí, seguro que estarán apuntadísimos. Sí, ahora, esto, porque la verdad a mí me gusta el método dialéctico, que es síntesis, antítesis y luego la síntesis tuya, ¿no? Sí, mi tesis es esta. Hay una antítesis que dice, sí, pero los vas a debilitar en otras cosas. Estoy de acuerdo, pero ¿para qué quieres una persona muy formada en valores cuando se va a enfrentar aquí en Tijuana con delincuentes que no van a dudar en dispararles? Estoy totalmente de acuerdo, pero no nos equivoquemos. Formar una persona en valores no significa que sea más débil o no significa que no pueda disparar en uso de la fuerza. Y tampoco significa que hay límites, porque estamos hablando de la capacidad humana. Así es. ¿No? Creería yo. Sí, claro. O sea, pero una persona que sabe, que está formada en valores, que está más en su ser, y que está entrenado en uso de la violencia, porque las policías es un instrumento de violencia totalmente legal. Es esa persona que va a someter a una persona y el brazo hacia atrás va a llegar hasta el momento en que ya se inmovilizó, porque está en valores, sabe que es otro ser humano, no hasta el momento que le truene el brazo, que ya se lo dislocó. Si va a haber un celular ahí en la escena del crimen, sabe que es un elemento de inteligencia, no es un objeto para tenerlo yo, para extraerlo de la escena del crimen, o revisar la cartera del que falleció, porque ahí puede traer información importante. El número de los billetes puede ser inteligencia para detectar muchas cosas. Entonces, ¿cómo se logra eso? Con una persona que esté en su ser. ¿Cómo se logra que un ciudadano no se pare en doble fila, o no dé vuelta de manera incorrecta, o no maneje más rápido? Y digo, escuché una entrevista hace poco, antier, que decía, yo me he encontrado que en Tijuana los ciudadanos son extremadamente responsables, limpios y que respetan las reglas. Que dice, sí, nada más que lo hacen cuando cruzan la línea. Sí, yo me reí igual, ¿eh? Yo me reí igual. Pero sí es cierto, parece el mejor mexicano de Estados Unidos, ¿no? Sí. Es, por ejemplo, no tiras un papel, cruzas por el paso de cebra, o sea... El speeding, o sea, la exceso de velocidad, o sea, cruzando la línea hay una transformación. ¿Por qué? Bueno, ese es análisis multifactorial, pero evidentemente que hay, primero, es un miedo a la sanción, y no solo de tu ticket de $500 por no traer cinturón, sino además impacta en tu visa. Entonces, es decir, si necesitas un poco de coerción para respetar las reglas, yo estoy de acuerdo con ello. Pero eso como una medida de las personas que no lo entienden. Pero hay que ir un poco más atrás. Entonces, el generar ciudadanía más que habitantes, esa era otra de las frases que yo acuñé. Seamos más habitantes seamos más ciudadanos en lugar de solo habitantes. ¿Cuál es la diferencia? En que participas, te involucras, haces por tu ciudad y compartes en foros. No solo llegar a tu casa, cierras y se acabó y te vas, cruzas la frontera todos los días a trabajar y te regresas. Sí, la creación de la comunidad no puede ser individual, jamás. Así es, exactamente. Oigan, me gustaría hacer una breve pausa, porque es que aquí yo no les puedo decir todo el currículum que el señor, con una muy correcta modestia, tiene un currículum súper impresionante. Yo les voy a nomás recordar un poquito de lo que yo he tenido oportunidad de apreciar. Ya hablamos que fue director del Consejo Castro Limón, secretario del Consejo de la Fundación Nacional AMBAR, Prevención de Adicciones en la Niñez y Adolescentes, consejero de DARE Tijuana. En cursos, algunos de ellos innovación social, programación neurolingüística, ahorita hablaremos un poquito más de esto, habilidades gerenciales, lectura rápida, planeación estratégica en organizaciones de sociedad civil, prevención de violencias con participación ciudadana, Estado Mayor y educación para la paz, los derechos humanos. Ya hablamos que fue agregado militar, ¿no?, de la Embajada de México en Washington, D.C.,
director de Prevención del Delito y de Violencia en la FGE, secretario de Seguridad Ciudadana de Tijuana y director de la Academia Estatal de Policía, que ya lo hablamos. Actualmente también es coach personal y empresarial y forma parte del Comité de Salud Mental en la UBAC. Catedrático de Psicología Mexicano y Psicología de las Masas, ya lo habíamos hablado, pero es que hay tanto por aquí. Pero eso se los digo otra vez, no es por presumir, pero a mí se me gusta presumir y más de personajes tan interesantes como este señor. Y todo lo que nos cuenta, que tiene una base muy sólida, pero también muy humana, ¿no? Que aquí en Campestre Media y en este tipo de formatos nos interesa mucho conocer esta parte que hacen los líderes de hoy, como dicen los Trend Talks también del mañana, ¿no? ¿Qué crees en esta experiencia tan vasta de la psicología de las masas, la psicología del mexicano, que haya que rescatar o que sea importante ahorita atender, que pueda hacer un cambio en nuestra sociedad? Reforzar. Mira, sacando el zoom muy afuera, me gusta hacerlo porque es también para poder percibir los entornos y los momentos geográficos y cronológicos. Existen agendas que se manejan en organizaciones supranacionales que abarcan muchos países para tratar de cambiar esquemas sociales que estorban para otro tipo de intereses. Entonces, en 1980, el George Bush, padre, cuando fue director de la CIA, escribió un libro para que se den ustedes cuenta, y no son ideas de él, las ideas vienen mucho más atrás, a principios del siglo XX. Pero en su libro decía que para continuar con la expansión de Estados Unidos, y no es una expansión de ocupación física, sino para una expansión comercial, expansión ideológica, lo que sea. Para continuar con la expansión, se había enfrentado Estados Unidos con dos obstáculos muy importantes desde México hasta Argentina. Es decir, toda la parte latina, ¿no? Uh-huh. Uno de ellos era la familia en la constitución que tienen ahorita, y la otra era el principio de soberanía nacional. ¿Ok? En el segundo objetivo, que es soberanía nacional, decía, ¿quiénes son los principales garantes de la soberanía nacional en todos los hispanoparlantes? Las Fuerzas Armadas. Y fíjate lo que voy a decir ahorita, Fíjense, estimado auditorio que está escuchando, sí, es lo que voy a decirles. Los principales garantes del concepto soberanía nacional son los militares. Entonces, él decía en su libro, 1980, tenemos que hacer que los militares se involucren en funciones policíacas. ¿Para qué? Para que su esencia de garantizar soberanía nacional vaya quedando un poco rezagada, no desaparece, pero va a quedar un poco rezagada porque hay nuevos intereses y misiones que se les están dando. Solo hay que revisar ahorita, particularmente en nuestro país y en otros, cómo están las Fuerzas Armadas. Aquí no estoy emitiendo juicios de valor, que queden muy claro. Trato de evitar siempre bueno o malo, porque eso es otro debate, existencial inclusive. Solamente estoy hablando de realidades. Entonces, acercar a Fuerzas Armadas a funciones policíacas conlleva algunos riesgos. Los primeros que vimos hace unos años es Pero se estiman prioridades de soberanía. Es correcto, es correcto. O sea, y alguien me dijera, sí, Pedro, pero espérate, ¿la soberanía qué es? O sea, no, sí se necesita, por supuesto. Soberanía, la expresión más fácil de entender es la toma de decisiones propias. Entonces, exactamente autónomas. Entonces, nuestra soberanía es como dice la presidenta ahora. Nuestra soberanía es que, independientemente de lo que hable un presidente electo en otro país, es que México toma sus propias decisiones. No es tan simple, porque México está en una jaula geoestratégica muy importante, ¿no? Pero el mundo ya cambió. De hace 8 años a la fecha, el mundo ya no es unipolar. O sea que tenganlo muy en cuenta. Ese será motivo de otra conversación, pero la geopolítica ya cambió a favor de esa jaula geoestratégica que tenía México. Hace 6, 8 años, 10, la jaula era no se podía salir de esa jaula. Ahorita ya la puertita ya está abierta. Que no nos conviene salirnos totalmente, puede ser, pero ya la puerta ya está abierta. Entonces, sí, ese defender la soberanía sí es importante. Entonces, arrimas a las Fuerzas Armadas a cuestiones policíacas
haces un poco más accesibles a la corrupción, a veces actividades que van por arriba de los derechos humanos, ¿no? Ejecuciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la misma ciudadanía de los mismos países empieza a oponerse y empiezan a degradar las credibilidades de las Fuerzas Armadas. ¿Te fijas? Pero no crean que es como, no, es que estás hablando a favor o en contra. No, estoy hablando de un proceso planeado para que la ciudadanía, estrategias, agendas, para que la ciudadanía empiece a disminuir los apoyos a las instituciones que son muy útiles para el país en el grande, en el marco grande. Entonces, esa es una agenda. Otra agenda de la familia. Acabas de platicarme, si soy muy indiscreto lo editas, pero no, ¿cómo vas a vivir tu cumpleaños la próxima semana? Un saludo para tu mamá. Allá, esa señora, es el lenguaje de amor de lujo, la felicito. Esa es familia. A esa familia estamos acostumbrados. Yo con mis hijas, que las adoro a mi esposa, nos juntamos toda la boda. Mis hermanas están por la República, pero cuando nos juntamos es un relajo, mis sobrinas. Esa es la familia mexicana y que tiene que seguir así. En otros países, en cuanto entran a la universidad los jóvenes, los papás te pago o buscamos financiamiento para pagarte el departamento en la universidad. Y ahí se acabó la convivencia. Los 16, 17, te urge que se vayan. Ya casi que le haces así, aunque no estén ni medianamente maduros ni con la voluntad de irse a otro lado. ¿Y a dónde los vas a mandar? A un mercado altamente consumidor de drogas. Que no todos van a consumir. No, estoy de acuerdo, no todos van a consumir. Pero los arrojas y jovencitos. En cambio aquí, seguimos con tu edad y tu mamá viéndote a ti, festejándote. A veces invade un poco tu independencia, pero te dice, sí, gracias, sí, lo voy a vivir bien padre. Estos valores de nuestras familias tenemos que mantenerlos y hacerlos crecer. Y aquí viene otra agenda, que voy a hacerla con mucho respeto, pero es la agenda de desarticular la familia como la conocemos siempre y crear otros modelos de familia que me merecen todo el respeto, por supuesto. No, mi pensamiento es bastante liberal. Pero no es la familia que mantenemos y que conservamos y que tenemos la inmensa mayoría en México. La familia que todos conocemos. Pero la agenda no solo está ahí, sino que está impulsada para que empiece a penetrar. Ya penetró en algunas leyes, ya algunos congresos ya como muy victoriosos, ya somos así, porque somos modernos, y ya se pueden quedar personas así, y ya, es como si fuera una gracia o una moda que viene empujándose muchísimo. Hay organizaciones supranacionales que trabajaron mucho en eso, Carmen, metiendo miles de millones de dólares en organizaciones sociales. No tuvieron que venir extranjeros aquí en nuestro país a hacer esa promoción. Solamente a gente que está estructurada, le trabajaron con ella en la parte de la doctrina, y estas personas son defensores a capa y espada de conceptos que van tratando de desarticular la familia que conocemos, ¿ok? Es otra de las agendas. Entonces, pues, eso hay que verlo de esa perspectiva. Pedro, estaba viendo yo aquí una síntesis unos pequeños temas que se hablaron en una de tus múltiples conferencias. Aquí era la inteligencia universitaria ante el avance de las drogas y el fentanilo. Ahorita que tocas el tema de la vulnerabilidad, jóvenes y adultos, pero hablando de la estadística en Estados Unidos y la gran diferencia que hay incluso con una frontera como es esta en la que nos encontramos. Tú tienes, a través de todo este aprendizaje que has tenido y a través de tu técnica de PNL, algunas estrategias. A ver, porfa, cuéntanos cómo aplicas este método y de qué se trata y cómo aplicas este método. Sí, mira, cuando salí de la Academia de Policía y la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía, tenía yo mucha información y me nace un nuevo propósito de vida en este momento, Carmen, que es hacer algo más por los jóvenes. ¿Por qué por los jóvenes? Porque tengo 2 hijas que están en la universidad y porque he tenido más de 1,000 alumnos en estos 20 años. Creo que más. Pero yo los veo siempre a los mismos jóvenes así, iguales. Van cambiando las caritas y todo cada semestre, pero son iguales. Y por otro lado, pues toda la información a la que accedí, estando en otros países y eso, pues me voy a entender que el impulso de esas famosas agendas para que veamos las drogas como algo normal,
¡Wow! Somos ya un estado de primer mundo porque ya legalizamos la marihuana para uso recreativo. Y eso hay diputados, diputadas que lo ponen así como que miren nada más qué bárbaros somos en este Congreso. La verdad es que si esos diputados o diputadas o senadores tienen hijos o sobrinos o nietos, pues pongan mucha atención en lo que están haciendo. Porque esas son agendas que usted ni se imagina de dónde vienen impulsadas. Entonces sentí esa necesidad, Carmen, y me dediqué a redactar una conferencia para hacer prevención universal. ¿Qué significa la prevención universal? Es aquella en la que tú vas a un auditorio determinado y hablas y dices datos y tratas de ser convincente sin enfocarte si alguno de ellos consume o no. Yo parto de la idea de que la mayoría de esos jóvenes no consume. Pero traes unos datos Claro. que reflejan la realidad y que te dice una historia muy puntual. Así es, exactamente. ¿Hay Entonces, algún dato en particular sí, que hay quieras muchos. Por ejemplo, mira, compartir? la marihuana. Vamos a hablar de la marihuana. Ándale, que está súper normalizado. De la marihuana es antes y luego paso rápidamente a los vapeadores, ¿no? Pero la marihuana, hay un dato muy importante. En Estados Unidos, la marihuana se aprobó en muchos estados como uso recreacional. California, Colorado, o sea, ya son muchísimos. Así es, Colorado, cuidado con Colorado. 1992, fíjate, 1992, en una gráfica de barras, se veía que en proporciones de cada 20 jóvenes, 15, 16 tomaban alcohol y solamente 4 fumaban marihuana. El alcohol también es una droga, cuidado. Es socialmente aceptado. Sí, aquí podemos tomar una cerveza y nadie nos diría gran cosa. Pero también es una droga. ¿Ok? 1992. Ahorita que estamos platicando, ya se invirtió la barra. En Estados Unidos, 17 fuman marihuana y el alcohol se bajó un poco. ¿Qué pasó? Pues de que en Colorado. En Colorado dijeron que para que sea recreacional la marihuana y que aseguraban los impulsores de esa agenda de que no iba a generar más consumo, que no había, que todo el mundo dice de Holanda, ¿no? Vean Holanda, cómo están en Holanda. ¿Sí? Un deterioro social, que bueno, eso no lo publican, ¿verdad? No, claro, pero lo dicen, ¿no? Y la gente que no sabe, no maneja una antítesis, no hace ver ve Holanda, es su tesis, y ahí se quedó el análisis. Y yo sobre una tesis ya hago mis verdades. No, tesis, antítesis y luego síntesis. Bueno, en Colorado tienen una tremenda crisis y les voy a decir por qué. En los años 60, la marihuana que fumaron, por ejemplo, en Avándaro, en Woodstock, todos los de aquel tiempo, los rockeros, la marihuana que se fumaba allá, únicamente contenía el 1% de la sustancia psicoactiva, que es el tetrahidrocannabinol, el famoso Delta 9. 1% de la marihuana, en un cigarro de marihuana, solamente tenía 1% de THC, ¿okay? Que es la sustancia psicoactiva. Para el año 2020, la marihuana tiene 20% de tetrahidrocannabinol. O sea, no nomás es el volumen o el consumo, sino la intensidad de cada dosis, por así decir. O sea, lo dices perfectamente. No solo es el volumen, sino que la marihuana tratada en laboratorios tiene 20% de tetrahidrocannabinol, que es una sustancia comprobado científicamente psicoactiva. Entonces, por una parte, la mercadotecnia mundial, escuche bien, mercadotecnia mundial de grupos de poder altísimos, que lo único que ven es dinero, han trabajado para que la percepción del riesgo de los jóvenes disminuya en un 17%. ¿Cómo? Pues que salen en la tele, los grandes músicos fumándose su cigarro de marihuana. Me decían en Como en su momento fue el alcohol, la fiesta es solo con Bacardí. Sí, No, chocamos copas. Acá, y la estrategia Bacardí y tal. Sí. Y entonces te la pasas súper bien porque si no, pues no había fiesta. O un hombre muy elegante vestido así que decía, fumando, porque usted lo merece, ¿no? Con una copa y lo tomaba. Sí. O sea, yo quiero hacer eso, es aspiracional. Es una manipulación tremenda de masas. Bueno, tomen este dato. Si ustedes de números, no se dejen engañar.
Y sobre todo, si usted es un adulto y fuma marihuana, bueno, yo le diría que lo reconsidere, pero usted es un adulto, ¿no? Pero ¿qué tal con sus nietos y sus hijos y sus sobrinos y los hijos de sus hijos que van a venir? 20% más de tetra y más, eso en la ciudad no lo Cuando sabe. decían, es que la marihuana no afecta a nivel neuronal. Es de origen vegetal. Sí, a ver, Sí, por favor. no, por favor. Si usted maneja esos argumentos, es de la tesis de los vendedores. Aquí, en Tijuana, cuando yo era secretario, me preguntó una vez un reportero que qué opinaba de que se quería legalizar la droga aquí en el estado. Y yo dije, la marihuana. Dije, hay que pensarlo 2 veces. Y luego fue ese reportero a preguntarle al político que estaba tratando de hacerlo, tratando de amarrar navajas, ¿qué opina de que el secretario de Seguridad en Tijuana dice que hay que pensarlo 2 veces? Llevábamos buena relación, entonces no me dijo nada, pero otra persona en su gabinete me dijo, no, es que el secretario no sabe. Si vieran el ejemplo de Holanda, unos argumentos tan absurdos que yo lo había hecho pedazos, pero dije, no voy a pelear. Pero la verdad es que, ¿por qué los cabildos sobre todo México, que me interesa mi país, yo quiero mucho a mi país, es el país más hermoso del mundo, que quede claro? ¿Por qué las cámaras están en esos debates de que hay que legalizar la marihuana? Porque quieren ganar votos o porque los lobbying, que son personas pagadas por grandes empresas, están invirtiendo mucho para que ellos defiendan la legalización de la marihuana. Nada más, señor diputado, señora senadora, escuche bien, la marihuana tiene ya el 20% y usted no lo sabe. Esas personas que van a pagarle un congreso, un viaje o que le van a dar un estudio, no le van a decir que tiene 20% más de tetrahidrocannabinol. Lea un poco que sus asesores le digan para que no defienda cosas que van a matar a sus nietos. Pues el enganche, para empezar, ¿no? La adicción no es lo mismo, a lo mejor, de los productos de hoy que de hace 20, 15 años. En Tijuana. Más lo químico, ¿no? Además, el elemento En químico. Tijuana, de cada 10 personas que consumen cocaína, escucha bien, de cada 10 consumidores de cocaína en Tijuana, 7 empezaron fumando marihuana. Es decir, la marihuana es la puerta hacia otro tipo de drogas. ¿Y por qué? Porque el organismo empieza a adaptar las dosis. Al principio tiene un impacto fortísimo, pero poco a poco, para sobrevivir, el organismo empieza a adaptar y genera combate para esos efectos creados artificialmente. Entonces los efectos disminuyen en intensidad o en duración. Entonces el ser humano consciente dice, no, necesito algo más fuerte. Y así empiezan a recurrir y a escalar hasta que llegan al fentanilo. El fentanilo, wow. ¿Quieres que hablemos un poco de fentanilo? Teníamos 5 minutos, ¿Sí? Hace media hora, pero... Hace media hora tenemos 5 minutos. Hace media hora teníamos 5 minutos, pero me parece muy importante que en la medida de lo posible sinteticemos porque es una crisis y un tema donde debemos ahondar y donde todos tenemos que tener esta conciencia. Bueno, brevemente. Papá, mamá, abuelo, profesor, quienes vayan a escuchar este podcast. Ciudadano consciente. Ser humano. Quítese todo lo demás. Ser humano. Esas agendas las impulsan en otras partes del mundo. México no van a entrar si no queremos. No se trata de cuidarnos del fentanilo, porque el fentanilo es súper poderoso, pero déjeme decirle algo malo. Ya hay un reemplazo para el fentanilo, que es 20 veces más poderoso. No le voy a decir los nombres. Y ya hay un reemplazo para ese reemplazo, que es 30 veces más poderoso que el fentanilo. Es decir, cuando todos los esfuerzos que hagamos para parar el fentanilo lo logremos detener, ya hay probándose cosas mucho más poderosas. Es decir, no se asusten por el fentanilo, asústense y tomen cartas de que sus hijos, nietos o usted mismo evite ese momento cuando estamos solos, Carmen. Es a lo que en mi plática yo me enfoco con toda mi PNL, mi experiencia, los meto en mi cabina del avión y los llevo para contactar con ellos. Es cuando están ustedes solos, jóvenes, que no hay papás, no hay maestros, estás con tu cuate en la reta del básquet y saca un cigarrito de marihuana o una pastillita. En ese momento el joven está solo. Hay que reforzar esta parte de la toma de decisión cuando nadie lo vigila. Y eso es con valores y principios y la unión de las familias. Es la fortaleza que todavía tenemos en México y por supuesto que lo podemos hacer. Pedro, ay no, qué ganas luego va a haber episodios 2 y 3, ¿sí, verdad, Richard? Oigan, pero como que me parece un consejo sumamente valioso, ¿algún otro consejo? Nosotros casi siempre cerramos con un consejo para la vida, algo que algún padre, algún amigo, un mentor, una experiencia propia pueda haber sido importante para ti y queramos usar este espacio para compartir. Sí, bueno, mi consejo con el que yo cerraría, y a mí me sirvió, yo no soy quien para dar consejos, pero sí déjeme decirle que
cuando yo intenté voltear la cámara y verme a mí en lugar de ser un experto de juicios de ese malo, ese bien, ese mira qué chismoso, ese qué tonto. Volteé la cámara para usted y si le da un poquito de miedo y encuentra cosas ahí, vaya con un sacerdote, con un terapeuta, con un coach, pero aprender de uno mismo es lo más que puede uno hacer. Cuando ya uno se quita todos los adjetivos y ves que eres un ser como cualquier otro y puedes ver a alguien a los ojos con ese mismo nivel, es cuando hay crecimientos reales. Las ciudades más luminosas del mundo empiezan por reflexiones personales de sus habitantes. Ay, bravo. Ay, Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu compañía, por compartir tantas experiencias. Coach especialista en comportamientos colectivos, Pedro Cruz Camarena. Esto ha sido Trend Talks. Muchísimas gracias por acompañarnos, audiencia querida. Gracias por compartir con nosotros otro momento sumamente especial. Nos vemos muy pronto. Y, pues, como siempre, llenos de curiosidad llegamos, llenos de historia nos vamos. Gracias por su compañía. Hasta pronto en Campestre Media.